Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 44 de podcast Nippongo Go Go. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el 44 episodio de este podcast. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, este episodio. Tú que me escuchas siempre, tú que me escuchas pues a veces de vez en cuando, tú que me escuchas por primera vez, tú que aún no me conoces, pero bueno, me conocerás y escucharás este episodio en un momento, en futuro. Os quiero a todos. Muchísimas gracias por escucharme. Y este podcast se puede escuchar en varias plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y no sé en qué plataformas más. Suscríbete y voy a subir el vídeo a mi canal de YouTube, así que también suscríbete. Y tengo otro podcast que es para practicar la escucha de japonés todos los días. Así que si estás estudiando el japonés, pues te puede interesar. Pues echarle un vistazo y si te resulta interesante, te resultará sobre todo útil, pues suscríbete también. Bueno, pues nada, como dije en el episodio anterior, voy a contar mi historia, mi experiencia paranormal. Bueno, sinceramente, no sé si es paranormal o simplemente es una ilusión o una imaginación que produjo mi cerebro. Ahí ya no lo sé. Bueno, os voy a contar, ya sabéis por qué digo esto. Bueno, la verdad es que no sé cómo empezar, por dónde empezar. A ver, bueno, yo estuve muerto. Bueno, no exactamente, evidentemente, porque si fuera así, pues yo no estaría aquí. Yo tuve una parada cardiorrespiratoria. Tengo una enfermedad cardíaca, tengo una patología, una cardiopatía, que según los médicos, pues muy grave. Pero yo, hasta que tuve, digamos, ese episodio que es la parada cardiorrespiratoria, pues no fue descubierta esa patología, porque claro, yo tuve ese episodio y bueno, a raíz de hacer pues pruebas, o sea, encontrar el por qué no, entonces pues me descubrieron que tenía esa patología y de hecho pues es una patología que heredé de mi madre. O sea, mi madre también tiene más o menos, no tan grave, no tan severa, pero sí. Y de hecho, pues mi tío, que yo no lo conocí porque cuando yo nací ya estaba pues muerto, que parece ser que pues tuvo algo bastante parecido a lo mío, pero claro, en aquel momento pues una muerte súbita y después no hicieron ningún estudio, ningún análisis ni nada, entonces no encontraron, digamos, ese problema. Bien, pues nada, yo siempre he sido deportista, aún sigo practicando deporte a pesar de todas las contraindicaciones. Y nada, pues yo tuve esa parada cardiorrespiratoria cuando yo estaba jugando al fútbol. Bueno, yo vine al principio de España para jugar al fútbol y tal, pues eso, para eso, da igual. Y estaba jugando y tuve esa parada cardiorrespiratoria. Yo creo que no sé si todos sabéis, pero hubo un jugador del Sevilla, que también, desgraciadamente falleció por más o menos por misma patología que era mía, según mi cardióloga, que consulté después. O sea, a raíz de una conversación pues salió este tema y pregunté y sí, aunque no se sabe, evidentemente pues no se sabe, porque ya está fallecido y no sé si hicieron algún estudio después o no, entonces no se sabe. Pero bueno, esa parte no es nada importante. Lo más importante es que yo estuve muerto, aunque muy poco tiempo, quiero decir que no sé cuánto tiempo estuve así, el corazón estaba parado, o sea, no estaba bombeando
la sangre y me dijeron que cuando vino la ambulancia y cuando me subieron allá a la ambulancia, pues estuve muerto, digamos, prácticamente. Y según los médicos, no sé de dónde sacan esa cifra, pero bueno, yo tuve muy poca posibilidad de supervivencia. No sé, bueno, me dijo después, yo escuché después, no sé si es verdad o no, pero bueno, a ver, yo tuve muy poca posibilidad de sobrevivir, que no sé si era el 98% o 99% o sea, solo tenía, al revés, solo tenía 1 o 2% de posibilidad de supervivencia, de sobrevivir. Evidentemente no sé si es cierto o no. Y después, como estuvo el corazón parado no sé cuánto tiempo, entonces tenía, no sé si es cierto o no, eso también, tenía entre 70 y 80% de probabilidad de tener alguna secuela en cerebro. Porque como no estaba bombeando la sangre, eso quiere decir que no estaba llegando la sangre, el oxígeno al cerebro. Entonces, según ellos, pues después me dijeron que sí que había esa probabilidad, esa posibilidad. Pero bueno, no sé si ahora mismo se puede decir que no tengo ningún daño cerebral, pues ninguna secuela en el cerebro, ahí ya no lo sé, pero bueno, es igual. Y bueno, esa historia tampoco interesa. Eso, lo más importante es que yo estuve muerto durante, bueno, no sé cuántos minutos. Pues cuando yo estaba inconsciente o estaba muerto, no lo sé, yo estaba paseando alrededor de donde yo vivía hasta que vine aquí a España, alrededor de mi casa, bueno, la casa de mis padres, donde yo me crié. Estaba paseando y nada, pues cambió la escena. Y yo estaba paseando, pues yo nací en otro sitio. Nací en el pueblo de mi madre. Cuando mi madre estaba muy embarazada, pues estuvo en casa de sus padres, de mis abuelos, de mis abuelos maternos, y yo nací allí. Entonces yo tengo un afecto, un cariño especial para ese pueblo, porque claro, al final es donde yo nací. Y nada, cambió la escena y yo estuve paseando cerca de la casa de mis abuelos, o sea, de la casa de mi madre, bueno, de mi madre, la casa donde se crió mi madre. Entonces, bueno, estuve paseando alrededor y nada, pues esa casa justo ahí en una esquina. Y yo giré hacia la izquierda, en la esquina, y seguía caminando y yo no sé por qué giré la cabeza hacia la derecha. Y ahí sí que vi, bueno, no sé si se puede decir que es un río o un mar, no sé. Yo interpreto que había sido un río, pero bueno, con una niebla ahí en el fondo, en la orilla, y ahí acaba mi, digamos, bueno, imagen, memoria, no lo sé. Y me desperté y según ellos, yo no me acuerdo de esto, según ellos cuando me desperté, por primera vez después de no sé cuántos días, yo pregunté si yo estoy en ese pueblo donde yo nací o estoy en la ciudad donde yo me había criado, o sea, donde yo estaba hasta que yo vine aquí a España, pero yo estaba ya aquí en España. Eso pasó en España, o sea, cuando yo tuve esa parada cardiorrespiratoria, yo ya estaba en España. Pero cuando me desperté, pues yo pregunté eso. Y bueno, vinieron mis padres, evidentemente. Ya mi madre me dijo que cuando venía ya daba por muerto. Me daba por muerto porque, bueno, ya mi madre perdió, digamos, su hermano por algo parecido. Entonces ya me dijo que sí, que ya daba por muerto, ya me daba por muerto. Pero bueno, ahí estaba mi madre. Cuando me despertó, bueno, cuando me desperté, pues eso, pregunté eso. Y sí, allí sí que hay un río. O sea, en mi pueblo donde yo nací, hay un río. Cerca de donde yo estaba caminando, cerca de donde yo me acuerdo, o sea, hasta donde yo me acuerdo, hay un río. Pero no estaba en el lado donde yo me giré. Estaba en otro lado y de hecho no estaba, o sea,
si hubiera caminado un poquitín más hacia adelante, pues había un puente, o sea que había un río, pero no en la parte derecha, sino, o sea que se cruzaba, ¿no?, en el camino. Y ese puente es muy importante también, te cuento. Claro, entonces, bueno, hay esa creencia o ese dicho, no sé, esa historia de que cuando uno muere, pues digamos que vuelve un poco a donde, bueno, su origen, ¿no?, donde se había criado, donde había nacido, pues volver un poco al pasado y a su origen. Y también en el mundo de, bueno, la creencia, la cultura budista, dicen que hay un río que se separa este mundo, mundo de los vivos y mundo de los muertos. Y si cruzas ese río, pues ya estás muerto, porque ya cruzas la frontera de este mundo y el mundo de más allá. Claro, no sé si ese río que yo vi fue ese río, pero claro, yo en algún momento quiero decir, antes ya sabía esa historia de que había un río y no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, a ver, normalmente pues no estoy consciente de esa historia, vamos, para nada. Pero claro, en algún sitio, en algún rincón de mi cerebro, pues evidentemente esa información pues la tenía guardada. Con lo cual, no sé si yo realmente estaba, mi espíritu, ahí, sin cuerpo, estaba paseando alrededor de la casa de mis padres, donde yo me había criado, y después pues había ido al pueblo donde yo había nacido, y después había visto ese río, o simplemente porque mi cerebro tenía esa información. Entonces pues nada, me estaba recreando, digamos, dentro de mi cerebro esa imagen, esa, digamos, película. No lo sé, puede que sí y puede que no. Puede que mi espíritu, mi alma, mejor dicho, mi alma estaba al borde, digamos, o a la frontera, digamos, de este mundo real, o simplemente era una imaginación que mi cerebro pues produjo. No lo sé, pero aquí hay un dato importante. Yo antes hablé del río, del puente. Yo no lo sabía, digo, mejor dicho, yo no me acordaba, porque cuando me desperté por primera vez, yo había preguntado si estaba en ese pueblo donde yo nací o estaba en esa ciudad, pero yo estaba aquí, ya, en España. ¿Por qué cuento esto? Ese momento, cada vez que me acostaba, el día siguiente no me acordaba de nada. Bueno, según los que estaban en aquel momento en mi alrededor. O sea, me levanto por la mañana. Es un día nuevo para mí, que no me acordaba de nada. Me cuesta hablar de primera persona porque no me acuerdo. O sea, yo no me acordaba de nada. No me acordaba si estaba aquí, aquí no. Según ellos, yo pensaba que estaba en ese pueblo o estaba en esa ciudad de mis padres, de la casa de mis padres. Y yo no me acordaba que estaba aquí, yo no sabía, no me acordaba, no lo sé. Entonces pues preguntaba si estaba en ese pueblo, esa ciudad. Entonces cada vez que me despertaba, los que estaban, bueno, mis amigos o mis padres sobre todo, me tenían que explicar por qué yo estaba aquí, estaba en España, estaba en el hospital, toda esa historia, que no me acordaba, ¿verdad? Claro, como al principio dijeron los médicos que probablemente algún daño cerebral pues tendría. Entonces pues eso, cada mañana era un día nuevo para mí. Pero bueno, a partir de cierto momento yo sí que me acuerdo, tengo pues, digamos, la conciencia. Es bastante curioso porque cuando yo me desperté estaba ahí al lado de mi madre y me explicó que no estaba en Japón, sino estaba en España, y me pasó todo eso, bueno, lo que me pasó. Y yo en el fondo lo sabía, no sé por qué, pero en el fondo lo sabía. Y la verdad es que hasta, no sé, molestó un poco,
me molestó un poco, o sea, estaba un poco molesto, porque, claro, ¿por qué coño me tenía que explicar todo eso? Porque yo ya lo sabía. Entonces me estaba un poco molesto, me cabreé un poco, joder, pues no tenías por qué decirme nada, explicarme nada, porque yo ya lo sé. Pero bueno, es así. Y volviendo al tema de eso del puente río, que dije que era muy importante, muchísimo más tarde, muchísimo, de verdad, muchísimo más tarde. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no, a ver, saber, debo saberlo, porque lo dije yo en ese momento, pero es que no me acuerdo. Yo ahora mismo no me acordaba, no me acuerdo. Tampoco tengo esa imagen, ¿eh? Pero mi madre me contó que cuando yo estaba así, pues me despierto, el día siguiente, bueno, me despierto, un día nuevo para mí, me acuesto, me quedo dormido y el día siguiente ya era otra vez un día nuevo para mí. Y claro, yo en ese momento parece ser que le había contado a mi madre que yo había llegado hasta ese puente que dije que pues al caminar un poquitín más pues había eso. De hecho, hay ese puente, sigue habiendo, bueno, espero que sí. Y yo le conté a mi madre, bueno, esto me contó mi madre después, ya mucho más tarde, incluso más de 10 años incluso, que ahí en ese puente estaba mi abuela materna, o sea, la madre de mi madre. Y mi abuela me dijo que no avanzara más, porque, bueno, supuestamente, no lo sé, eso es, yo qué sé, una teoría que inventé yo después. Claro, si hubiera ido un poquitín más allá, pues igual me habría cruzado la frontera de este mundo con el otro, o sea que me habría muerto, no lo sé. Pero claro, mi madre me dijo que yo le había dicho a ella, a mi madre, que había visto a mi abuela en ese puente y yo dije que mi abuela me había dicho que no avanzara más. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Pero yo de ese momento se lo dije a mi madre. Y mi madre me lo dijo muchísimo más tarde. Muchísimo más, vamos, que después yo creo que no sé si habrían pasado 10 años. En un momento que estuve allí en Japón, en una, no sé si cena, una comida, pues familiar, me dijo, pues yo no me acordaba. Bueno, primero no lo sabía, porque no me acordaba, no sé, o sea, ya me cuesta decir si acordarme o no saber, yo qué sé. Entonces, claro, igual mi alma, mi espíritu, estuvo por ahí. Y mi abuela, que ya estaba muerta en ese momento, ya mi abuela murió justo, yo creo que antes, 1 año o 2 años antes de que yo viniera aquí a España, o sea que estoy hablando de hace ya casi 30 años. O sea, cuando yo estaba así, ella estaba ya muerta. Y no sé, aquí ya no lo sé, igual es una imaginación, es una ilusión que provocó mi cerebro. Yo estaba inconsciente, el mundo de eso, fantasmas, espíritus, almas, esas cosas igual no existen. Simplemente mi cerebro, cuando yo estaba inconsciente, pues nada, claro, como estaba durmiendo, pues algo tenía que soñar. Bueno, yo qué sé. Entonces mi cerebro dijo, bueno, pues este tipo tiene esta información en ese cerebro, en una parte de cerebro, en una parte de disco duro, pues vale, pues esa información la saco y monto una película con esa información. Puede ser, pero también puede que sí que mi abuela me haya salvado. Así es mi historia paranormal. No sé si es paranormal, bueno, seguramente no, porque es una imaginación seguramente que me haya producido mi cerebro. O no. En fin, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí.
Y nada, no sé si creéis vosotros en esta historia, no sé cómo pensáis, no sé si existe, estas cosas, el mundo de espíritus, de almas, fantasmas, lo que yo vi era real o simplemente mi imaginación. No lo sé, pero de todas formas yo sí que me acuerdo bastante bien toda esa imagen. Yo estuve paseando, cambió la escena, cambió la imagen y estuve paseando pues cerca de la casa de mis abuelos maternos y vi ese río y hasta ahí la imagen. Y después de eso de haber visto a mi abuela difunta y que me dijo que no fuera más, pues no lo sé, ahí ya no me acuerdo. Pero bueno, según mi madre, pues yo conté eso a mi madre. En fin, este episodio hasta aquí. Pues eso, muchísimas gracias. Iba a terminar antes, pero bueno, termina ahora. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Si te ha gustado, si os ha gustado, pues dale like, me gusta y compartir este episodio, este podcast en las redes sociales, como hacen muchos o no muchos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.